Ese es un gran tema para mí porque yo creo que hoy la gente se graduó de las mejores universidades de México sin saber qué chingados hacer. Yo tenía, otra vez, educación de mi papá. Mi papá me dijo, trabaja de lo que quieras, pero no vas a ser empleado de nadie. Que eso es el principal problema en mi vida hoy, Sergio. Porque a todo mundo le digo yo eso. Porque esa frase de mi papá me ha dado una vida de poca madre. Y tengo amigos que tomaron un trabajo cuando recién nos graduamos, que se burlaron de mí y que hoy siguen ganando suelditos, güey. Y tiene una vida muy diferente a la mía. Muy diferente. Y yo eso lo digo en las redes todos los días. No tiene nada que hacer de empleados. La gente tiene que tomar sus proyectos. Y eso a la gente le duele, cabrón. Le duele porque creen que lo hago con ganas de chingar. ¿Sí? Entonces, y de eso tenemos que platicar también, güey. Porque sé que tú también tienes percepciones preconcebidas mías de lo que has visto en videos y demás. Y realmente lo que yo quiero es lograr que la gente entre en el recorrido del emprendimiento. Porque es una vida totalmente diferente. Pero bueno, arranco un negocio sin saber de qué arrancar. Entonces, lo primero que pongo es, yo había hecho un estudio, fíjate lo que son las pinches casualidades de la vida. Fox se lleva de la carrera de economía a Luis Ernesto Derbez, no sé si fue el secretario de economía de Fox. Ese güey era el director del departamento en el TEC. En la carrera. Le pide un estudio al TEC, pues por la misma relación que hay. Oye, necesito un estudio de geoestadística. No sé si tú sabes qué es esto. No. Agarrar estadísticas, números, vamos a decir INEGI, pero cruzarla con mapas. Entonces, dámelo en aquel momento, estoy hablando, ahorita Google Earth y la madre, no, a ver, güey. Aquel momento sacábamos a los nenes fotografía arriba con el mapa abajo, güey. Una pinche chamba de locos. Y a mí me tocó coordinar el estudio de 80 ciudades en México. Entonces yo tenía información, yo sabía mucho de ciudades porque yo hice ese estudio, producto de una invitación de otro maestro. En este tiempo, digo, para entenderlo un poco es, ¿qué está pasando en Monterrey, México y Guadalajara? Por poner una referencia en cuestión económica, era lo que tú decías. ¿Qué tanto ingreso socioeconómico hay en este distrito? ¿Qué población hay? ¿Y eso para qué Pero sirve? de 80 ciudades en México, güey. Es un chingo de información. ¿Pero para qué nos servía? ¿O para qué le servía a Fox? O sea, a ellos en México les servía pues para entender las ciudades. A nivel macro, ¿no? A nivel país. A mí, yo no sabía ni para qué chingados. Yo nomás sabía que tenía un putazo de información que, güey, sé un chingo de ciudades. Entonces, ¿qué hago? Me gradúo. No sé hacer nada, porque la verdad salimos graduados como pendejos. Pero pues yo traía los 80 ciudades. Entonces empecé, oye, ¿no te sirve información de 80 ciudades? Oye, a ti como comediante no te sirve, güey, pues igual y jala, güey, igual y de aquí. Y eso me llevó a abrir 2, 3, 4, 5 proyectos. Trabajamos a Oxxo para ver dónde abrir Oxxos, por ejemplo. Trabajamos mucho con una telefónica para ver dónde poner antenas de celular, ¿no? Dónde ubicar las antenas. Pero no era una empresa importante, o sea, eran 3 consultores, nosotros, una oficina chiquita, o sea, era algo, no te imagines grandes cosas. En esa empresa hubo una sequía en algún momento, en esa etapa, digamos, de mi vida, que me lleva a bancarrota. Yo estaba endeudado en tarjetas de crédito, o sea, hasta el agua, hasta acá. Y de hecho, una Navidad, que es la anécdota con la que empiezo el libro pasado, una Navidad voy a Querétaro ya pensando que ya había tronado, ¿no? O sea, yo con la cara en baja. ¿Qué año era? 2005 fue esa bancarrota. En 2006 llego a rematar los muebles de la oficina para pagar la renta que debía. Eso era a lo que venía. Y nos cae una llamada de un proyecto más. Y otra vez un poquito, pero no creas que estaba yéndome bien. O sea, era oxígeno que te dabas cuenta, otro proyectito más y otro proyectito más. Y estaba aquí, güey. Y en 2005 conozco un cabrón que me pide uno de estos estudios. Y volteé a ver y me dice, oye, güey, pues esto está toda madre. ¿Cuántos puedes hacer de estos? ¿No? Yo volteo, ¿cómo que cuántos quieres, cabrón? Y me dices que tengo como 50 proyectos inmobiliarios. ¿Proyectos inmobiliarios? ¿Qué es eso, güey? No sabes qué es un proyecto inmobiliario. Me dice, no tienes idea de lo que tienes. Él volteaba a ver lo que yo tenía y decía, tienes oro, cabrón. Tú sin saber qué. Sin saber qué era el desarrollo inmobiliario. No sabía nada. Y entonces me contrata 20 proyectos de golpe y entiendo el sector inmobiliario. Que básicamente mucha gente lo asocia con construcción y no tiene nada que ver. El sector inmobiliario se refiere a la creación de ciudades. Identificar terrenos clave y saber qué vas a hacer encima de esos terrenos.
Pero yo he hecho proyectos para definir hospitales. Por ejemplo, aquí hospital, a lo mejor lo conoces. He hecho comunidades planeadas, a lo mejor conoces Nuevo Sur. Sí. Toda esa planeación la hice yo. Okay. Arboleda, participé en el proceso de planeación, todo. Chrome, o sea, proyectos muy grandes que seguro conoces de Monterrey y de otros lados. Mi cerebro fue el que vio el terreno. No estoy diciendo que yo ponga el dinero. Yo lo que hago era, con toda la inteligencia de datos que yo tenía, saber exactamente qué era lo que le tocaba a la ciudad ahí. Entonces me empiezo a clavar con el ramo inmobiliario y ya nada más digo, ahora sí, me especializo en eso, y ese fue el primer acelerón en mi carrera. Ese acelerón, digamos de 2005 a 2010, por decir algo, me ayudó a crecer. Ya teníamos algunos proyectos en otras partes de México, ya teníamos 15 consultores, ya éramos una... Pero tú como el cabeza de la empresa. Claro, claro, siempre. Y aparte el güey que hizo ¿me entiendes? Siempre sí el güey que hizo el... Y fíjate este hilo conductor, siempre el contenido es el que me ha llevado a siempre ser el güey, ¿me entiendes? Primero era el güey que tenía la información de las 80 ciudades. Sí. Y luego, por ahí, en el 2010, me cierran las puertas todas las editoriales de México. Yo ya quería escribir un libro, por mi abuelo. Ya Yo traía... O sea, políticamente ya había... No, pero yo dije, ya sé un chorro del ramo inmobiliario, ya sé qué hago, esto sirve, pues déjame hago un libro, güey. Y cumplo con la tarea de mi abuelo. Y empiezo a ir con editoriales. Todas me cerraron la puerta. Todas, güey. Cuando digo todas, todas. Hasta la última editorial, esto siempre lo cuento porque para mí es bien doloroso. Perdón, nomás es que me perdí. ¿Te cerraban las puertas porque eras el nieto de...? No. Simplemente, ¿quién chingados eres tú para escribir un libro, güey? ¿Por qué chingados vas a escribir un libro? ¿Quién te sustento? ¿Qué te...? Sí, y ramo inmobiliario. O sea, a ver, güey. No, eso no. Hasta que el último editorial me dijo, güey, te ves una persona medio inteligente. ¿Por qué no agarras un libro gringo? Lo traduces y te pagamos de traductor. Así me dijeron, güey. Pendejo. O sea, imagínate cómo sale ese día. Total, agarro y digo, ¿sabes qué? Voy a ponerme a escribir un blog. Si no quieren escribir un libro, voy a escribir un blog. Decisión trascendental en mi vida. Trascendental. Que creo que mucha gente está viviendo ese momento y no se ha dado cuenta que vivimos en la mejor época de la historia, porque hoy tenemos las puertas abiertas al mundo con las cámaras que tenemos acá. En ese momento no eran cámaras, en ese momento era escribir. Empecé a escribir un blog. Mis socios me dicen, güey, ¿qué es eso? Es de quinceañera, güey. Es como si te dijera ahorita hacer un TikTok. Sí. Idéntico. Sí. En aquel momento así me juzgaban. Nada más me voy a regresar un poquito. Tú llegas de la Navidad de Querétaro y ya estabas por pagar, no vas a poder pagar la renta, y te cae este proyecto y me de sacó ahí unos mesecitos más. Nada más. Nada más. Pero ya en esos 6 meses bastaron para llegar con el cliente que te digo que me pagó los 10 proyectos. Ok. Que ese fue el empujón realmente, y ya realmente la especialización. Ya estos 10 proyectos son los que me dices de Monterrey. Esos 10 proyectos se pasaron a 12, a 14, o sea, porque ya sabía lo que hacía. Mucha gente no ha entendido que el proceso eso se llama en palabras técnicas product market fit. Cuando ya tienes un producto que realmente embona con el mercado, la venta se hace mucho más fácil. Sí. Entonces se me facilitó. A partir de ese momento que encontré a este güey del ramo inmobiliario, se llama Yamal Chamoun, un tipazo. A partir de ese momento, la venta para mí fue lo más fácil. Porque ya sabía quién era, qué hacía y en qué era bueno. ¿A ti no te pegó el síndrome nuevo rico? ¿Qué es eso? Ahí te va. Eso es lo que yo entiendo, y a lo mejor estoy equivocado, pero entiendo que hay una parte que es como el rico de abolengo, la persona que siempre tiene dinero, y luego el que de repente de la nada tiene dinero y se comporta soberbio, déspota, este tipo de cosas. Yo creo que en comportamiento no. Ya. No lo considero. Ahí vas a ver que la raza me juzgue. Sí te puedo decir que soy bien naco. Ok. De corazón. Me encanta. O sea, ve cómo me visto, mis sacos, güey. No sé si viste mi carro allá afuera. O sea, traigo un pinche rap azul eléctrico, güey. Pero quiero entender que el outfit sí es parte como de un personaje. Todo es parte de que, o sea, de cosas que he vivido en mi vida, güey. De que sí quiero los reflectores porque, cabrón, me han costado.